Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, buenos días. Obviamente las observaciones que haré verbalmente aquí son solo una parte de aquellas que podría hacer por escrito. Y quiero referirme en primer lugar a algunos temas que no han sido mencionados. Hay muchos en los cuales ya se ha hablado y incluso tengo mucho acuerdo con lo que se ha dicho, pero sí quisiera hacer algunas reflexiones puntuales. Por ejemplo, respecto al artículo 55, que es el procedimiento para sancionar faltas previstas en el artículo 165. En este procedimiento hay un problema que podría suscitarse y que es necesario prever en la ley, que es cuando, porque hay dos instancias en el procedimiento que se establece en el artículo 55. El CAL como primera instancia, el Consejo de Administración Legislativa, y luego el Pleno. Pero cuando el Consejo de Administración Legislativa está aplicando o abocando conocimiento a las denuncias, podría darse la situación que haya un conflicto de interés. En otras palabras, que el denunciante o la persona afectada o quien tiene interés en seguir adelante el proceso de sanción en contra de una o un asambleísta sea miembro del CAL. Es necesario prever una instancia en la cual, o una circunstancia en la cual esta persona o personas deben excusarse, porque obviamente se está estableciendo una situación de conflicto de interés. No puede ser juez y parte. Sería interesante, yo voy a hacer una propuesta, que en el artículo 55 se establezcan procedimientos para el caso en el cual haya conflicto de interés. Y debe también establecerse claramente que ese proceso, ¿no?, debe tener las condiciones de debido proceso, en otras palabras, de imparcialidad y de objetividad, de tal manera que el asambleísta o la asambleísta que pueda eventualmente ser sancionada goce de todas las garantías del caso. Esa es mi primera observación. La forma precisa en que esto debería hacerse, solo anticipo algunas cosas. Obviamente, la parte afectada no puede ser parte juzgadora y por lo tanto debe excusarse de formar parte del CAL cuando se trata de esa situación. Si es el CAL en su conjunto, hay que prever esa posibilidad. Por lo tanto, yo quisiera dejar eso planteado como una inquietud. Respecto al tema del levantamiento de la inmunidad, hay también una situación que a mí me preocupa. Quisiera que nos fuéramos al artículo 36, al inciso párrafo cuarto, y doy lectura con el permiso de la presidencia. Dice: si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, en la que piden la autorización para el ejercimiento no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida. ¿Se dan cuenta lo que puede pasar aquí eventualmente? Puede ocurrir sencillamente que se dejen pasar los 30 días ex profeso, para que por default, por silencio administrativo, la inmunidad se pierda sin que el Pleno haya podido pronunciarse. Es mucho el hecho de tener que reunir 2/3 de los votos, que me parece muy bien, es exigente, pero esa exigencia que es razonable porque tiene que ver con el hecho de que vamos a hacer un acto tremendamente grave, como es quitarle la inmunidad a una persona, un dignatario electo por el pueblo que tiene un mandato ciudadano, ¿no es cierto? Lo podemos convertir simplemente en una triquiñuela administrativa. Simplemente no se convoca en 30 días al Pleno para conocer el tema. A los 30 días, como no ha habido pronunciamiento, se concede de facto la pérdida de la inmunidad. Ese párrafo tiene que cambiarse, no puede estar ahí. De lo contrario, estamos abriendo una brecha gigantesca para que se cometa todo tipo de abusos en esta, en la próxima y en la subsiguiente legislatura, la que sea. Quisiera referirme al tema de la solicitud de información. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho, por ejemplo, Rosana Alvarado o lo que han dicho otros legisladores sobre la necesidad de restablecer el derecho inalienable que los legisladores tienen y deberían tener para solicitar información como parte de sus atribuciones individuales. Es, sin embargo, lamentable que hayamos dejado pasar como asamblea tantos años, y me hago
me incluyo en los que hemos dejado pasar esto, no, sin haber tomado las cartas necesarias para impedir este abuso que ha sido el que una función ajena al legislativo le imponga al legislativo y el legislativo acate, y hemos acatado, y en eso somos corresponsables, una disposición administrativa que viola absolutamente nuestros derechos y la ley. Me alegro, más vale tarde que nunca, me felicito de que ahora queramos corregir esto, pero en todo caso sí quiero hacer una reflexión en contrario senso, porque llevo algunos años acá y tengo algunos recuerdos. El problema que puede darse si es que el ejercicio del derecho del asambleísta para pedir información no está debidamente regulado, es lo que ocurrió de hecho en los primeros años de la actual asamblea. Que el pedido de información se convirtiera no en una legítima y necesaria forma de fiscalización, sino en una herramienta de acoso administrativo en contra de funcionarios. Y eso ocurrió. Tampoco ocultémonos de ese hecho, que algunos asambleístas indebidamente utilizaron ese mecanismo para un acoso y misericordia contra funcionarios con los que tenían problemas personales o políticos peculiares, bilaterales, inquinas o resentimientos o luchas territoriales o lo que sea. Yo quisiera que viéramos y estudiáramos cuidadosamente una forma. El remedio escogido por lo demás fue peor que la enfermedad, no cabe la menor duda, ¿no? Debimos haber buscado otra solución a ese problema, pero el problema existía. Es necesario, quisiera pedirle a la Comisión que reflexionemos sobre una forma de asegurar de que el ejercicio, que estoy absolutamente de acuerdo, tiene que volver a ser atribución de los legisladores, se haga con formas responsables y con rendición de cuentas, para que no pueda libremente, suelto de cuerpo, cualquier asambleísta utilizar esto como una forma de acoso a funcionarios con los cuales tiene algún problema pendiente. Desgraciadamente es lo que nos pasa en este país, vamos de un extremo al otro, de un exceso al otro exceso, y eso es lo que hemos hecho en este caso. En todo caso, sigo creyendo que lo que ha propuesto la Comisión es lo correcto, pero debemos buscar una forma de garantizar el ejercicio responsable y con rendición de cuentas de ese derecho a pedir información. Quisiera hablar del tema de los presidentes de comisión, un tema que me resulta un tanto personalmente pertinente. Quiero estar absolutamente de acuerdo, sobre todo con la posición que tuvo Virgilio Hernández en la sesión pasada. Yo creo que es una muy mala idea convertir a los presidentes de comisión en rehenes de una mayoría que es tan fácil de hacer como juntar 6 voluntades. ¿Qué es lo que va a pasar con los presidentes de comisión? Que van a pasarse todo el tiempo preocupados de que a sus espaldas no se esté formando una coalición que los arrastre al calo a un proceso de destitución. Y eso va a significar que la capacidad de chantaje sobre los presidentes de comisión va a ser tremenda. Los presidentes de comisión van a tener que estar todo el tiempo preocupados de tener contento a todo el mundo y no ejercer sus atribuciones. En todo caso, si se quiere hablar de las responsabilidades que se deberían cumplir como condición para no ser sujeto de destitución, remitámonos a lo que dice el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sencillamente ahí están establecidas esas responsabilidades que, como ustedes ven, son bien sencillas, bien administrativas. Personalmente creo que no es una buena idea, porque eso sería generar como dijo Virgilio, una ingobernabilidad legislativa en las comisiones tremenda, complicadísima, una olla de grillos permanente, ¿no? Yo creo que esa reforma debe ser mejor pensada. Quisiera terminar, si todavía tengo tiempo, con el tema del ponente. Se ha dicho aquí, quiero reafirmar y quiero apoyar lo que han dicho asambleístas como Ramiro Aguilar, en el sentido de que es necesario cambiar el tema de cómo se maneja el segundo debate. Lo que sí creo que debe quedar bien claro, sí, es que no estamos proponiendo un tercer debate. Lo que yo creo que debería hacerse es que el ponente debe recoger las observaciones realizadas en el Pleno y luego la comisión retomar el debate, pero solamente sobre aquellos puntos que se presentaron en el debate. No puede haber, debe prohibirse explícitamente que nadie incorpore luego en el texto cualquier otro tema que no fue presentado en el debate, en el Pleno, en el segundo debate. Y lo que la comisión debe hacer es simplemente pronunciarse sobre un texto para votación, solamente incorporando o no incorporando aquello que se expresó en el segundo debate, porque de lo contrario estamos generando un tercer debate.
estamos generando un tercer informe de comisión. Pero sí me parece extremadamente adecuado que terminemos con esas situaciones que a veces incluso han generado mucho y justificado malestar, de que a última hora, en 2 minutos, en 3 minutos, aparecen los textos, y otra cosa que es terrible. Estamos listos para votar, el texto aparece en su correo electrónico y votamos en 30 segundos. No puede hacerse eso. Eso debería verse reglamentariamente. Terminó su Tenemos tiempo, que tener asambleísta. tiempo para ver aquello que finalmente estamos votando en el archivo que Gracias, asambleísta. Tiene la palabra.